Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Alimentos estresores, alimentos agresores. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarles hoy de un tema de investigación que les puede servir para ustedes ayudarse a mantener la salud, a mejorar su metabolismo, y tiene que ver con el tema de la diferencia entre lo que llamaríamos alimentos estresores y alimentos agresores, ¿no? Voy a ir un momentito a la pizarra para explicar este concepto, ¿no? Fíjense, en el libro El Poder del Metabolismo varias veces estuve hablando de que hay alimentos a los cuales nuestro cuerpo es intolerante. Por ejemplo, las intolerancias no es lo mismo que una alergia. Una alergia es algo que cuando uno lo come, pues tiene picor en la piel, tiene mucosidad, tiene dolor de cabeza, y se pueden medir unos marcadores de anticuerpos dentro de la sangre. Eso es una alergia, eso es distinto. Pero hay alimentos a los que nosotros tenemos intolerancia. Los alimentos a que más intolerancia tenemos son alimentos como decir el maíz. Hay mucha gente que es intolerante al maíz, inclusive en México. El trigo, pero principalmente no por el trigo, sino por el gluten, que es la proteína que contiene el trigo, ¿no? La soya, o soja, como le digan allá en su área, ¿no? Hay algunas personas que son intolerantes al cerdo. El cuerpo no lo tolera, por ejemplo, mi cuerpo no lo tolera bien. Y así como eso, los otros días hablamos inclusive de alimentos como el arroz, que se ha descubierto que algunas personas tienen intolerancia al arroz. Por ejemplo, yo tengo diabéticos que han venido a adelgazar con nosotros en Natural Slim, que hasta que no le quitamos el arroz completamente no pueden controlar la diabetes. ¿Por qué? Porque el arroz les causa una reacción de insulina tan dramática, es una intolerancia, es una reacción ilógica del sistema nervioso, como si el cuerpo se estuviera tratando de defender del arroz, ¿no? Por la razón que sea, que simplemente si no le quitamos el arroz, nada. Pueden comer papas, pueden comer tubérculos, pueden comer otros almidones, pueden comer a veces hasta pan que tiene gluten, pero no pueden comer arroz. O sea, depende de la persona. O sea, que existe una cosa que se llama la individualidad bioquímica. Individualidad bioquímica quiere decir que lo que yo como no me va a hacer a mí lo mismo que lo haría al cuerpo de Jorge, ¿verdad? Jorge puede comer ciertas cosas que a lo mejor yo no puedo comer, y así, ¿no? Porque todos somos un poquitito distintos, ¿no? Se llama la individualidad bioquímica. Ahora, el tema que quería confrontarles era el tema de los alimentos estresores. La palabra estresor es una palabra que empezó como un anglicismo, pero ya alguien me dijo que había sido aceptada por la Real Academia Española, ¿no? Viene del estrés. En español, estrés es así. Estrés, ¿no? En inglés pues empieza con S, ¿no? Pero estresores son sustancias o alimentos que estresan, que causan estrés al sistema nervioso o al cuerpo, ¿no? Ahora, también está lo que llamaríamos sustancias o alimentos que son agresores. Eso es completamente distinto, porque esto es un gradiente mucho más fuerte, mucho más dañino de agresión. Por ejemplo, estos alimentos, ¿verdad? El maíz, el gluten, la soya, el cerdo, el arroz, pueden ser estresores o agresores. Le explico la diferencia. Por ejemplo, yo, Frank Suárez, y mucha gente de los que he trabajado a través de los años, tenemos intolerancia al gluten. Por ejemplo, yo no puedo comer nada con pan, porque si como algo de pan o de harina de pan que contiene gluten, pues yo me empiezo como a hinchar, me da cansancio, el cuerpo, la ropa me queda apretada, el cuerpo mío como que retiene líquido. Ese alimento para mi cuerpo es un estresor. Ahora, hay algunas personas en la población que tienen una enfermedad que se llama la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es que el intestino, ¿verdad?, se destruye. ¿Se destruye por qué? Por el gluten. Para esas personas el gluten ya no es un estresor, es un agresor. Y ahí es que está la diferencia. O sea, las personas que tenemos intolerancia al gluten, como yo, pues si comemos gluten, lo que puede pasar es que engordemos, que nos dé cansancio, que nos hinchemos un poco, que retengamos líquido, ¿no? Eso es porque está haciendo un estresor el gluten en nuestro cuerpo.
Pero para la persona que padece ya de la enfermedad celíaca, que es una enfermedad degenerativa del intestino, pues el mismo gluten que a mí me causa una reacción de estrés al cuerpo, a esa persona le agrede y le mata las células, ¿me sigue? Le destruye el intestino. O sea, que la diferencia entre los estresores y los agresores es esa. Hay personas, hay otras sustancias, ¿verdad? Que son sustancias agresoras, ¿no? Por ejemplo, el aspartame, que es un endulzador que se usa mucho para la Coca-Cola de dieta, ese tipo de cosas, es una sustancia que puede ser estresora, pero también puede ser agresora. O sea, dependiendo de la reacción del cuerpo. Todos los cuerpos son distintos y reaccionan de forma distinta. Por lo tanto, una persona puede que tome, ¿qué le digo? Pan todos los días y lo único que hace es que se pone gordo. Otro come pan todos los días y de momento empieza a sangrar el intestino y tienen que quitarle 1 metro o 3 pies de su intestino, ¿no? O sea, porque ya se pasó de estresor a agresor. En efecto, lo que nosotros aprendemos con el tema del metabolismo, ¿no? Es que esto funciona como si fuera una escala. La escala es así, es una escala, ¿okay? Cada uno de nosotros tiene su individualidad bioquímica, porque todos somos distintos. Algunos de nosotros tenemos un sistema nervioso que es predominantemente pasivo, ¿okay? Otros tenemos un sistema nervioso que es predominantemente excitado. Pasivo para los médicos sería lo que llaman parasimpático. Excitado para los médicos sería lo que llaman sistema simpático. El sistema nervioso está dividido en esas dos partes, ¿no? Una tiene que ver con descansar, relajarse, digerir, desintoxicar, reconstruir el cuerpo. Y esta otra tiene que ver con pelear, correr, defenderse, percibir, ¿no? Esto es como si fuera el freno, esto es como si fuera el acelerador, ¿no? Ahora, sin importar si su sistema nervioso es pasivo o excitado, podríamos poner en una escala los alimentos estresores, y tendríamos que poner acá los alimentos agresores. ¿Qué pasa? Una persona empieza su vida con un cuerpo nuevo, un bebé, un niño, ¿no? Pues puede que esté comiendo un alimento que por herencia su cuerpo no tolera. Y ya empezó aquí como estresor. Pero sigue comiendo ese mismo alimento, y digamos que es el gluten, y sigue comiendo ese alimento y sigue aumentando. Cada vez está moviéndose más hacia el lado de agresión. Sigue comiendo pan y le va bien, lo único que está un poquito gordo, se siente cansado, le sale acné y sigue aquí moviéndose. Pero ¿qué pasa? Se sigue acercando de estresor a agresor. Llega un momento que ya llega y se convierte en un agresor. Ese mismo gluten que en una época se lo podía comer porque se comía su pancito, su galletita, ahora es un agresor. Ahora le está destruyendo el intestino, ahora le está causando una reacción inmune, ahora le puede causar hasta un cáncer. Quiere decir que los alimentos todos reaccionan con el cuerpo. El cuerpo está vivo. Y cuando usted le echa algo, el cuerpo suyo reacciona y el suyo no reacciona igual al de nadie, porque todos somos distintos, que es precisamente lo que se está tratando de explicar en el capítulo de Todos no somos iguales. Así que pendiente, porque si usted tiene algún alimento que usted lo come y nota que se le está hinchando las piernas, que le da sueño, que le da cansancio, como el cuerpo está un poco hinchado, estése pendiente porque hay algo por ahí que está estresando. Y si no lo descubre a tiempo y continúa, se le convierte en un agresor. Y entonces termina en un problema mayor. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.